En este caso vengo a hablarles sobre la glucogénesis, principalmente de los pasos enzimáticos involucrados y pues la regulación. Para esto pues primero debemos saber qué es el glucógeno. Bueno, pues sabemos que el glucógeno pues es un polisacárido conformado pues de varias unidades de glucosa que se encuentra principalmente en el hígado y pues los músculos. Bueno, para esto, pues cuando nuestro cuerpo está sobrecargado de glucosa, por ejemplo, luego de haber comido pues algo sí, cualquier cosa que nos suministre mucha glucosa, lo que hace nuestro cuerpo es guardar la glucosa en forma de glucógeno, pues a este proceso se le denomina glucogénesis. Entonces esta palabra deriva pues de gluco, que es glucógeno, y génesis de formación. Bueno, pues además del músculo esquelético y el hígado, pues otros tejidos como el cerebro, los riñones, el corazón y el tejido adiposo, pues también son capaces de almacenar glucógeno. Pues así como dato interesante, sabemos que pues en una persona de 70 kilogramos podríamos esperar pues que se almacenara en su hígado aproximadamente entre 90 a 100 gramos de glucógeno y pues en sus músculos entre 245 a 400 gramos de glucógeno. Entonces pues por lo tanto el hígado es más eficiente guardando glucógeno, puesto que almacena en comparación a su peso total aproximadamente el 10%. En cambio el músculo comparado pues con su peso total almacena entre el 1 al 2%. Bueno, ya para hablar un poco de la estructura química del glucógeno, tenemos que pues, en la molécula de glucógeno encontramos dos tipos de enlaces glucosídicos. El enlace glucosídico alfa 1,4 y el enlace glucosídico alfa 1,6. Bueno, pues para explicar un poco más estos tipos de enlaces glucosídicos, pues sabemos que la glucosa tiene 6 carbonos. Entonces, cuando dos carbonos se unen, una interactúa por el lado del carbono 1 y otra interactúa por el lado del carbono 4. Entonces, para formar de esta manera el enlace alfa 1,4, cabe resaltar pues que esto implica la liberación de una molécula de agua para que se lleve a cabo dicho enlace. Ya para el caso del enlace glucosídico alfa 1,6, pues entonces una de las glucosas interactúa por el lado del carbono 1, ¿sí? Como observamos, y otra por el lado del carbono 6 para formar pues el tipo de enlace glucosídico alfa 1,6. También pues en esta se libera una molécula de agua, tal como se observa en la gráfica. Bueno, pues ahorita ya hablaremos más sobre los pasos enzimáticos involucrados en la glucogénesis. Entonces, pues como nosotros tenemos pues varias glucosas unidas por medio de enlaces alfa 1,4 y también tenemos punto de ramificación, entonces estos puntos de ramificación se originan en los enlaces glucosídicos alfa 1,6. Bueno, pues aquí ya observamos que en la membrana celular hepática, o pues del hígado, y en la membrana de la célula muscular, pues encontramos un tipo de transportadores de la glucosa, como es en el caso del hígado, encontramos pues el transportador GLUT2, y en la célula muscular encontramos los transportadores GLUT4. Entonces los transportadores GLUT2 pues no son dependientes de insulina, o sea, la hormona insulina, en cambio el GLUT4 sí. La glucosa pues ingresa a la célula hepática y encuentra una enzima denominada glucoquinasa, que pues esta enzima requiere ATP para agregar un grupo fosfato en el carbono 6 de la glucosa, como observamos en la imagen, pues generando de esta manera glucosa 6 fosfato por la ubicación del grupo fosfato en el carbono. Entonces la glucoquinasa pues requiere magnesio como cofactor. Ya en el caso del músculo, pues la exoquinasa va a ser pues el mismo papel de la glucoquinasa en el otro. Entonces pues también se encarga de formar la glucosa 6-fosfato y de igual manera pues requiere ATP y pues también magnesio como cofactor.
Bueno, en este caso observamos que la glucosa 6-fosfato pues va a ser convertida a glucosa 1-fosfato. Entonces, gracias a la enzima fosfoglucomutasa. Entonces aquí pues lo que ha ocurrido es que el grupo fosfato pues se encontraba en la posición 6 y pues ahora se ha movido el carbono 1. Entonces en el siguiente paso pues participa el trifosfato de uridina o UTP, entonces que este es un nucleótido que está conformado por la base nitrogenada pues uracilo, el azúcar ribosa y 3 grupos fosfatos, tal como observamos. Ya la enzima pues pirofosfiralasa pues se va a encargar de quitar 2 grupos fosfato al UTP, como observamos aquí, y esto al quitarle pues estos 2 grupos fosfato y al unir a la glucosa un fosfato, esto va a quedar pues difosfato de uridina, glucosa, o UDP, glucosa, como observamos aquí. Entonces cada UDP glucosa pues va a aportar una glucosa para que se pueda ir ensamblando la molécula de glucógeno. Bueno, ya para para formar la molécula de glucógeno pues se requiere pues de un iniciador. Entonces el que se lleva a cabo pues este proceso de iniciación es la glucogenina, como observamos aquí. Es decir, pues que al agregar una cadena pequeña de glucosas para a partir de allí pues comenzar a agregarse más glucosas. Entonces pues a partir de este iniciador conformado de 7 a 12 glucosas, el glutamato pues el glucógeno sintasa, perdón, aquí en este caso el glucógeno sintasa va a comenzar pues a agregar glucosa por glucosa. Pues recordar que para este proceso se requiere pues UDP, perdón, glucosa, como observamos anteriormente. Este glucógeno sintasa, pues esta enzima genera enlaces glucosídicos alfa 1,4, pero entonces recordemos que el glucógeno pues también hay puntos de ramificación o puntos o enlaces alfa 1,6. Entonces para esta ramificación pues implica el desprendimiento de cadenas de glucosa existentes, entonces gracias a la enzima pues ramificadora. Entonces se requiere transferir al menos 6 residuos de glucosa para generar un punto de ramificación. Ya en esta ramificación pues el glucógeno sintasa pues puede agregar más glucosa, ¿sí? Pero entonces en forma alfa 1,4 en la cadena donde quitamos las 6 glucosas. Entonces pues la glucógeno sintasa puede seguir agregando más glucosa y más por ambos lados, por el ramificado y por el otro, y así pues de esta manera, con este trabajo cooperativo entre la glucógeno sintasa y la enzima ramificadora, pues se podría generar el ADN, el glucógeno, perdón. Bueno, pues que este es el glucógeno. Ya para, pues también es importante hablar de la regulación de la glucogénesis. Entonces, para esto sabemos que la formación pues de glucógeno se da en un contexto pues metabólico de mucha energía, es decir pues que cuando tenemos mucha glucosa nos conviene activar pues las enzimas de glucogénesis. Entonces para esta manera pues empaquetar la glucosa en forma de glucógeno, como explicamos anteriormente. Entonces el glucógeno pues sintetiza, el glucógeno sintasa, perdón, es una enzima pues muy bien regulada. Luego de una comida, por ejemplo, nuestros niveles de glucosa pues suben y también los niveles de la hormona insulina pues incrementan. Eso se hace pues debido a que, o esto sucede debido a que la insulina pues va a promover la activación de esta enzima glucógeno sintasa. Entonces si dejamos pues de comer por unas horas y nuestro cuerpo pues también requiere glucosa, el glucagón y la epinefrina pues van a inhibir al glucógeno sintasa y a su vez pues estas hormonas promueven la activación del glucógeno fosforilasa, que es una enzima pues que degrada el glucógeno para poder proporcionar la energía necesaria para el cuerpo. Ya como consideraciones finales tenemos que pues más allá del almacenamiento y abastecimiento de glucosa, el glucógeno pues es crucial en la diferenciación celular, señalización y regulación redox. La importancia del glucógeno también se debe a que tenemos un papel
un papel en sistema inmunitivo. Por ejemplo, pues los neutrófilos en preparación para la lucha con bacterias pues requieren almacenar glucógeno. Pues también debemos recordar que cuando pasamos una infección, las células inmunes incrementan la demanda de energía. Entonces, en condiciones como la diabetes, el metabolismo de glucógeno pues se ve dramáticamente comprometido, dando pues lugar a unos cambios metabólicos pues que no son nada buenos en nuestro cuerpo. Eso sería todo. Muchas gracias.